19º viernes del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Los echábamos de menos, ¿verdad? Pues aquí los tenemos nuevamente a los incorregibles fariseos, hacedores perpetuos de trampas. Vienen a confrontar a Jesús con Moisés, al autor de la ley con el profeta, al Dios que se encarnó en una mujer judía con el guía de ese pueblo en los años del desierto. Pero ellos no aflojan y ahí va la pregunta envenenada. ¿Es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Es casi seguro que habían oído algo sobre su oposición al repudio a la mujer y no iban de frente preguntándole, ¿así que tú te opones a dar un acta de repudio a la mujer cuando Moisés lo permite? Lo dirán en una segunda instancia, pero quizás pensarían que dándose cuenta que les estaba tendiendo una trampa no caería. No, están buscando que exponga sus razones. Y en caso que no sería lícito, están buscando el resquicio, por donde agarrarlo y luego acusarlo de ir contra la ley. Veamos qué dice, piensan ellos, y están con todos sus sentidos puestos en Jesús para ver por dónde tropieza. No sospechaban ni ellos ni nadie cuál sería la respuesta que les daría. Quizás diga, no es en cualquier caso lícito, pero la respuesta de Jesús no se la esperaban porque les viene a decir que en ningún caso es lícito, excepto si la unión es ilegítima. No es lícito divorciarse. Y en esto la Iglesia es clara, no puede anular un matrimonio rato y consumado. La Iglesia, eso sí, puede declarar nulo un matrimonio porque han habido motivos que lo hicieron nulo desde el origen, hay causales. Es decir, que tal matrimonio no existió. Lo declara nulo, pero no lo anula, no puede anular. Y quizás recuerden, a propósito de este tema, toda la polémica que hubo alrededor de Amoris Laetitia, la exhortación después del sínodo de la familia, por las famosas notas al pie. De las sesiones en aula, poco pudimos saber. Sí, lo que contó la valiente e inteligente doctora Anca María Chernea, cuando en su ponencia inicial dijo además, la pobreza material y el consumismo no son la causa primera de la crisis de la familia, porque eso es lo que se venía diciendo. La causa primera es la revolución sexual y cultural, es ideológica. Y recordando la advertencia que la Santísima Virgen había hecho en Fátima, dijo que los errores de Rusia se propagarían por todo el mundo. Se hizo primero de forma violenta, dice, con el marxismo clásico, matando decenas de millones de personas. Ahora se hace mediante el marxismo cultural. Hay una continuidad de la revolución sexual leninista a través de Gramsci
y de la Escuela de Frankfurt, hasta la actual ideología de los derechos homosexuales y de género. El marxismo clásico pretendía rediseñar la sociedad, adueñándose por medios violentos de la propiedad. Ahora la revolución va más lejos. Pretende redefinir la familia, la identidad sexual y la naturaleza humana. Esta ideología se hace llamar progresista, pero no es otra cosa que la tentación de la serpiente antigua para que el hombre se haga el amo, reemplace a Dios y organice la salvación de este mundo. Esta mujer laica, presidente de la Asociación de Médicos Católicos de su país, conocía muy bien el comunismo, porque lo habían padecido. Su padre había estado encarcelado 17 años por el comunismo en razón de su fe y de su militancia católica. Y agregó la doctora Chernea: la misión de la Iglesia es salvar almas. En este mundo el mal proviene del pecado, no de la disparidad de ingresos ni del cambio climático. La solución es evangelización, conversión, no un dominio cada vez mayor por parte de las autoridades, no un gobierno mundial. Esos son hoy en día los agentes principales de la imposición del marxismo cultural, por medio del control de la natalidad, la salud reproductiva, los derechos de los homosexuales, la ideología de género, etc. Lo que el mundo necesita hoy en día no es que se limite la libertad, sino libertad verdadera, liberación del pecado, salvación. Su exhortación no puede ser desoída. Esta ponencia fue el comienzo de las sesiones del sínodo sobre la familia. Creo, si no recordar mal, que fue en junio del 2016. Hace 5 años ya. Más de 5 años. Dijo además: nuestra iglesia estuvo prohibida, la iglesia católica, de los greco-católicos, ¿no? Rumanos, durante la ocupación soviética. Pero ninguno de nuestros 12 obispos traicionó la comunión con el Santo Padre. Nuestra iglesia sobrevivió gracias a la determinación y el ejemplo de nuestros obispos, que resistieron las cárceles y entre el terror. Es decir, está hablando de los papas desde Pío XII a Juan Pablo II. Nuestros prelados pidieron a los fieles que no siguieran al mundo, no que cooperaran con los comunistas. Ahora necesitamos que Roma le diga al mundo: arrepentíos de vuestros pecados y volved a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. No solo nosotros, los católicos laicos, decía, sino también muchos cristianos ortodoxos están rezando fervorosamente por este sínodo. Porque como ellos dicen, si la Iglesia Católica se entrega al espíritu de este mundo, será muy difícil para todos los demás cristianos resistirlo. Esta valiente mujer católica no hacía más que recordarnos la misión de la Iglesia y su ir al mundo para salvarlo y no para copiarlo. Con su alegato hacía eco a las palabras de nuestro Señor, cuando dijo: id por todo el mundo y proclamad la nueva a toda la creación. Eso está en Marcos, ¿no? 16:15. Con respecto a la exhortación posinodal que estaba hablando Amoris Laetitia, hubo pedidos de aclaración, dada la ambigüedad del texto sobre el tema de la comunión a quienes estaban en situaciones irregulares. Y eso fue hecho por parte de 5 cardenales, lo que se llama dubia. Las dubias, o sea, las 4 dudas que se pedían aclarar, tenían como posibles respuestas sí o no. Pero no quedó aclarado, no hubo respuesta. Al final se dejó a las diferentes conferencias episcopales, luego, por supuesto, a los obispos, para que decidan en cada caso si, bajo determinadas condiciones, los divorciados vueltos a unir, que viven more uxurio, es decir, como marido y mujer, aunque no lo sean, pueden acceder a la comunión sacramental. Bueno, todo este tema fue muy debatido. Y la situación actual, ¿cuál es? Es que no hay unidad en la moral de la Iglesia en este punto, porque para algunos no existen actos intrínsecamente malos
y por eso aplican criterios de ética situacional. Es decir, en esta situación es moral el acto, en esta no. O sea, son partidarios del relativismo moral, al cual la Iglesia siempre se opuso. ¿Por qué? Porque va contra el principio aceptado y ya es confirmado y es parte de doctrina que existen actos intrínsecamente malos. Es decir, que son malos de por sí, independientemente de las circunstancias. En todo caso, las circunstancias pueden ser atenuantes o agravantes, pero nunca por la situación en que el acto fuera cometido deja de ser malo. El no matarás, no cometer abortos, todos esos son intrínsecamente malos. Que no es permitido entonces el divorcio como se lo practicaba en el ámbito judío, el repudio. Esto queda muy claro en este Evangelio, muy claro. Jesús, que vino a perfeccionar y dar pleno cumplimiento a la ley, les hace ver a los fariseos y a todos que aquello que hizo Moisés, permitir el divorcio, o sea, dar un acta de repudio, fue una medida puramente suya, o sea, humana, no querida ni pedida por Dios. Y esto, como dice el Señor, debido a la dureza del corazón de los israelitas. Moisés lo hizo como legislador de un pueblo al que debía conducir, un pueblo de dura cerviz, como lo repite la Sagrada Escritura, pero no como el legislador divino. Jesús es el legislador divino, y ya lo había puesto muy claro cuando, en ocasión del Sermón de la Montaña, les había dicho: habéis oído que se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y que se casa con la repudiada, comete adulterio. Los discípulos, inmersos en su ambiente, en el que extender un acta de repudio era admitido, por más que no fuera corriente, se escandalizan. Si esa es la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. A lo que el Señor responde: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Esto será tema de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Bueno, a propósito, recomiendo leer el capítulo 7 de esa primera carta a los Corintios. Y siguiendo el tema del don, acaba diciendo el Señor que hay quienes se hacen a sí mismos eunucos por el reino de los cielos. Para aquellos que de afuera y de adentro querrían ver eliminado el celibato en la Iglesia, aquí está la más poderosa de las razones para defender este don, nada menos que las palabras de nuestro Señor. El celibato es un don, y no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. El don de poder hacerse eunucos, de castrarse, de abstenerse de la vida sexual, haciendo voto de castidad por el reino. En un documento del Concilio Vaticano II, que es Lumen Gentium, en su número 42 dice: esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha tenido un lugar de honor en la Iglesia. Y sugestivo, ¿no?, es que aparezcan en este Evangelio de hoy juntos el matrimonio y el celibato. Por eso, en el Catecismo de la Iglesia, en el número 1620, se lee: estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo. Es Él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. Sí, son los dos pilares de santidad que por eso mismo Satanás ataca fuertemente y empieza a hacerlo insidiosamente, insidias como estas. Esto del celibato no es natural, la naturaleza llama a la vida sexual. Claro, no es natural. Es gracia de orden sobrenatural que requiere la voluntad para no perder esa gracia cuando es dada.
No todos pueden llegar a cumplir con las exigencias de la iglesia, dicen también, o de la ley, como si fueran obra o invención de la iglesia y no la ley de Dios, que Jesucristo vino a perfeccionar y Dios vino a dar a todos la gracia para cumplirla. Otra cosa que se dice, ¿no? La Eucaristía no es un premio para virtuosos, sino que fue dada como remedio. Claro que no es un premio. No es un premio para virtuosos, porque todos somos pecadores. Pero no podemos quedarnos en pecadores cuando el Señor nos da las fuerzas para salir del pecado. Y esas vienen de sus gracias, cuando nuestra voluntad se alinea a la suya. Y cuando arrepentidos queremos enmendar el camino y buscamos su perdón en el sacramento de la confesión. La Eucaristía es remedio para los que quieran sanarse, pero no para justificar el estado de pecado, ni licencia para conducir en definitiva a la condena. El que indignamente la recibe está sentenciando su propia condena, como lo escribe San Pablo. De modo que quien comiera el pan o bebiera el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto está en la primera carta a los Corintios, cuando él además dice lo que recibió, ¿no? De cómo es justamente la misa. Está en Corintios en el capítulo 11. El Señor mostró otras cosas que se dicen, ¿no? Como insidia, ¿no? Pero el Señor mostró su misericordia con la mujer adúltera, diciéndole, yo tampoco te condeno. Sí, pero también le dijo algo muy importante al final. Desde ahora no peques más. Queridos amigos, tengamos presente que hay un orden moral y fue impuesto por Dios y está en la doctrina de la Iglesia. Y eso es inamovible, que hay actos que son intrínsecamente malos, que Dios nos da la capacidad de cumplir lo que manda y para eso contamos con la gracia divina, que no podemos saltarnos ni atenuar ningún mandamiento de la ley, que la Eucaristía es el sacramento por antonomasia y debemos recibirla en estado de gracia y con santo temor de Dios, recibirla en adoración. Y si no estamos en estado de gracia, abstenernos de recibirla, mientras no nos hayamos lavado en el sacramento penitencial. Y no dejemos de rezar, para que Dios proteja a las familias y a la vida religiosa. Estos dos bastiones de santidad. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.